Relatos del río, una historia ambiental del río Orito. La llegada al paraíso amazónico. Llevo para mi casa una mujer baracunatana, porque puede pensar de que estoy loco, lo veo más loco. Anoche te di, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te brindó chicle, también galleta, prendió su motoneta y te marchaste con el mono del hielo verón y la chaqueta. Esta era la canción de Lisandro Mesa, que intentaba entrar por las ventanas fregadas del bus destartalado de Transipiales cuando llegué por primera vez a Orito. El polvo que nos acompañó hasta la entrada al pueblo, el olor a vómito y esa sensación de sudada de trasnocho, después de un viaje de 20 horas que provocaban los 30 grados centígrados de un día soleado como nunca, se mezclaban con la imagen de una carretera embadurnada de aceite negro, cuajado, pegajoso e hirviente, que al soportar las llantas del bus incitaban ese ruido continuo, como si estuvieran arrancando dos superficies de caucho pegadas. A la vera del camino, y luego de un último esfuerzo del bus subiendo la cuestecita antes de la actual alcaldía, al lado derecho se veían una hilera de cambuches de tablas cubiertos con plástico negro que albergaban los puestos de ventas del mercado de domingo y que fungían como filtros inútiles del ruido de los motores diésel de las plantas eléctricas del pueblo que estaban al fondo. Delante de los cambuches, una hilera de mujeres indígenas de largas y aceitosas cabelleras negras como azabache, adornadas con pinzas metálicas brillantes y ataviadas de vestidos coloridos, se resguardaban bajo el pedacito de caucho que quedaba de alero de los cambuches de los rayos del sol y de las piedras hirvientes del suelo. No sé por qué, pero esta escena siempre la recuerdo en cámara lenta, como si mi mente quisiera repasar cuadro a cuadro la primera imagen de Orito que me regaló la vida. Unos cientos de metros más adelante, doña Juba, una mujer aguerrida de fuerte acento pastuso, nos recibió en la improvisada mini terminal en una panadería donde funcionaba la oficina de Transipiales. Tras su pequeña taquilla de lata verde y blanco oxidada, nos miraba detrás de un vidrio con un roto circular lleno de manchas de cinta despegadas, que al lado tenía un papel pegado con cinta, ajado y como cristalizado con una lista descolorida, con nombres escrita a máquina, muchos de ellos tachados con lapicero. Era la lista de las personas que tenían cartas o paquetes en la taquilla. Buenas tardes, joven. ¿Qué se le ofrece? Si viene por encomienda, buscarás en el listado nomás. En adelante, cada que bajara al pueblo, la repasaría decenas de veces con la esperanza de ver un nombre conocido, o quizá el de mi papá o el mío ahí. Con los corotos en la mano y un machetico de 20 centímetros de largo, con funda y todo, que mi papá me había comprado en Pasto, nos devolvimos hasta la subida de la alcaldía. Ahí, en una casita de cemento en obra negra que pertenecía a don Lorenzo Guzmán, pasaríamos la primera calurosa y sofocante noche en Orito. Luego de las 10 de la noche, el pueblo entraba en un silencio del bullicio y de luces, pues se apagaban las plantas municipales. Recuerdo que al salir al frente de la casa en donde nos quedábamos, al fondo, entre la tierra y el cielo, como en una especie de aura boreal pobre y amarillenta, se miraba un resplandor con movimiento. Era el aura del fuego de las teas de las baterías petroleras, unas instalaciones industriales a donde llegan los ductos de los pozos petroleros y en donde tiene su primer tratamiento el crudo para ser transportado por carrotanques u oleoductos. Tiempos después,
En búsqueda de combustible para los mechones con los que nos alumbrábamos en el pueblo, entré a una de esas baterías y vi cómo un hombre sacaba por baldados miles y miles de insectos que, atraídos por las llamas, caían semicalcinados al suelo o a la laguna artificial en la que están ubicadas las teas. Muchos años después, con la ayuda de expertos en el tema, me enteré de que muchos de estos insectos están asociados a cadenas alimenticias y procesos ecológicos en quebradas y humedales, por lo cual podrían estar generando impactos acumulativos y sinérgicos aún sin determinar en los socioecosistemas locales. Después que dejamos los corotos en el lugar de hospedada, volvimos al sitio del mercado. Al frente, en una casa de madera grande, que del techo colgaban cientos de cosas y que otras en las paredes parecían aferrarse a las mismas para no caerse, compramos pilas, nylon, anzuelos y otras cosas más que necesitábamos para continuar el viaje hacia la selva. Vea, el que tiene tienda que la atiende, sino que la vende. Una señora madura, de cabello corto y rizado, con un peinado desordenado, un leve bigotito con gotitas de sudor, con un prominente estómago que levantaba por la parte de frente el vestido fresco de color claro con estampados de flores pequeñas y con un acento paisa, nos atendió. Era la miscelánea de doña Marina y don Marino, que ofrecía cuanto cachivache necesitaban los recién llegados a este pueblo, que empezaba a brotar negro y viscoso en medio de una selva abundante y generosa. Antes del mediodía, con corotos, la remesa y todo, nos fuimos caminando desde la casa de don Lorenzo Guzmán hasta la estación 1 del oleoducto trasandino para ver si una camioneta de la compañía nos llevaba hasta nuestro sitio intermedio de llegada en el kilómetro 12, vía la estación Guamués. Luego de un par de horas, nos recogió una camioneta Ford roja, a nosotros y otras personas más que esperábamos allí, y otras por el camino. En el platón sentía en el viento el aroma a selva que se mezclaba con el olor del aceite negro que cubría la carretera. Al ir subiendo la loma de Ciro Porras, a nuestras espaldas quedaba el pueblo de Orito, como una herida de cesárea sin cicatrizar, en medio de un pequeño valle rodeado de montañas rebosantes de árboles. Me daba la sensación de que al terminar la subida nos metíamos por una carretera estrecha en medio de un mosaico de rastrojo, potreros recién hechos y selva pura. Sabía que los potreros eran recientes porque los tocones de grandes árboles y sus troncos yacían en medio de pastos verdes. Pasamos muchas quebradas de aguas cristalinas, embutidas en puentes sobre grandes tubos de láminas de acero corrugadas. Me daba la sensación de que eran grandes y gruesas tejas de zinc que las habían enrollado para obligar al agua a fluir por ellas. Cada que pasábamos sobre las quebradas anhelaba calmar el sofoco del clima caluroso en esas aguas deliciosas que parecían llamarnos con coquetería. Cuando llegamos al 12, casi no esperé a bajarme de la camioneta y tirar todo a la orilla de la carretera para irme a bañar en una quebrada que, como las otras, discurría deliciosa en una hondonada en medio de un inmenso tubo de lámina corrugada. Era el agua más deliciosa y fresca que jamás hubiera disfrutado. Ahí, mezclada con las miles de burbujas pequeñas que se formaban por el caer del agua del tubo a un charco, se confundían cientos de pececitos plateados. En las orillas, bajo las piedras, asomaban mojarras, flautos, pequeños cangrejos y camarones. Toda esa abundancia, que parecía un acuario, me recibía sin prevención y amistosamente. Esa tarde, en la casa de madera de don Lorenzo Guzmán en la vereda Silvania, cenamos caldo de cucha con arroz y chiros sancochados con aguapanela. Era la primera vez que saboreaba ese exquisito manjar que es el caldo de cucha,
las cuales habían sido pescadas en una quebrada que quedaba atrás de la casa, como a unos 300 metros. La noche fue mucho mejor, pues los 300 metros más altos sobre el nivel del mar quedó diferenciado del poblado de Orito. La selva alrededor y los sonidos naturales de la noche nos arrolló y nos arropó en un sueño placentero y restaurador.